bicicleta, yo me pongo un casco porque si me caigo, lo cual sí ocurre de vez en cuando, o si me chocan, Dios no lo permita, necesito proteger, ¿verdad?, mi cabeza. Es la única protección que uso, no tengo rodilleras ni nada, solamente el casco, solamente lo más importante, ¿verdad? Cuando yo jugaba fútbol americano en la secundaria y de niño, yo usaba un casco. Si no hubiera usado el casco, creo que no estuviera aquí hablando con ustedes en este día. El casco muy importante. De toda la protección para el fútbol americano, el casco es el más importante, ¿verdad? Se usan cascos en lugares de construcción. Se usan los cascos en la guerra, en el militar. Tradicionalmente en el siglo XX se usaba cascos de fierro. Ahora tienen nuevos materiales que han salido, que usan otros tipos de cascos. Hasta hay cascos antibalas y un montón de diferentes tecnologías. Y es porque la cabeza, contiene el órgano más vital, tal vez más vulnerable, más débil en ciertos sentidos del cuerpo, y es el órgano que controla todos los demás órganos y todos los sistemas del cuerpo. En la cabeza llevamos el gusto, el olfato, el oído, la vista, y si bien no completamente el tacto, porque tenemos nervios en todo el cuerpo, todo se procesa acá. Todo lo que funciona tiene que ver con nuestra cabeza. Entonces, en cualquier actividad o cualquier tipo de batalla que pone en riesgo al cuerpo, es sumamente importante proteger la cabeza, sobre todo. Y no es diferente en el ámbito espiritual. Si no cuidas la cabeza, que es lo más vulnerable, tendrás poca esperanza de poder resistir en la batalla espiritual. Tendrás poca esperanza de poder salir victorioso si no cuidas la cabeza, ¿verdad? Puedes ponerte toda la protección. Podemos pensar en un jugador de fútbol americano que se pone toda la protección y las rodilleras y todo y sale, pero no lleva el casco, está en problemas. Entonces, cuando hablamos de la armadura espiritual, una pieza clave es el casco. El casco. Vamos a mirar hoy día vamos a estar mirando el casco de la salvación o el yelmo de la salvación, porque este es un casco que, por mucha tecnología que tienen para los nuevos cascos de guerra, antibalas y todo lo que quieras, nada se compara con este casco, el casco de la salvación. Muchísimo mejor. No hay mejor protección que este casco de salvación. Claro, no estamos hablando de una guerra física. Si sales a una guerra física, necesitas el casco físico. Estamos hablando de una batalla espiritual. Y para la batalla espiritual necesitas el casco de la salvación. Vamos a ver que dos cosas básicamente acerca del casco de la salvación. Vamos a ver primero de quién es este casco. Y segundo, vamos a ver cómo funciona o qué hace. Vamos a pasar la mayor parte enfocándonos en de quién es ese casco, porque eso es muy importante. Y luego vamos a mirar cómo funciona. Vamos a estar en Efesios capítulo 6, versículo 17, pero vamos a leer los versículos 16 y 17. Sabemos que Pablo, prisionero por predicar a Cristo, está guardado por soldados romanos, y él exhorta a los creyentes en Éfeso a armarse espiritualmente para la batalla en la que se encuentran, en la que todos nos encontramos, la batalla espiritual.
es una lucha contra los poderes de las tinieblas que quieren hacernos tropezar, caer y al final ser destruidos. Por lo tanto, dice Pablo, hay que armarse para hacerles frente, para resistir y para estar firmes. Y Dios nos ha provisto de una armadura divina, de una armadura de Él para esta batalla. Y dice en Efesios 6, 16 y 17, sobre todo, como leímos la semana pasada, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Hoy nos vamos a enfocar en el casco de la salvación. Mejor que cualquier casco antibalas, mejor que cualquier nuevo diseño de casco para el fútbol americano, y hay varios. Este es un casco impenetrable, y hay que ponernos este casco. El primer pasaje para ver de quién es este casco, vamos a mirar en Isaías 59. Isaías capítulo 59. Isaías se encuentra en el Antiguo Testamento, entre los libros de los profetas. El profeta Isaías, cuyo nombre significa Jehová es salvación, fue levantado y enviado por Dios para anunciar su palabra a un pueblo rebelde y pecaminoso. El pueblo de Judá se había apartado de los caminos de Dios y no querían saber de Dios realmente. Y asombrosamente, Isaías no anunció solamente una palabra de juicio, aunque sí lo anunció, sino que también una palabra de esperanza, algo inesperado y un poco inexplicable, porque Dios les predijo a través de Isaías que Él tenía preparado para ellos un futuro glorioso. Y no solamente para su pueblo, sino para toda la tierra, a pesar de que no lo merecían. O sea, lo que ellos merecían era que fueran arrasados de la tierra. Pero Dios dice, no, va a venir juicio, Dios va a purgar de su pueblo a los que no quieren nada que ver con Él, pero Él les está prometiendo un futuro increíble. Y leemos en Isaías 59, versículo 11 a 17, dice, Isaías está hablando como israelita. Dice, todos nosotros gruñimos como osos y gemimos tristemente como palomas. Esperamos la justicia, pero no la hay. La salvación, pero está lejos de nosotros. Porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros. Porque nuestras transgresiones están con nosotros y conocemos nuestras iniquidades. Él está reconociendo nuestros problemas en nuestra sociedad, en nuestra cultura, en nuestro país, en ese tiempo, son debidos a nuestras propias transgresiones. Y dice, transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Se ha vuelto atrás el derecho y la justicia permanece lejos, porque ha tropezado en la plaza la verdad y la rectitud no puede entrar. Sí, falta la verdad, y el que se aparta del mal es hecho presa. Y lo vio el Señor y desagradó a sus ojos que no hubiera derecho. Vio que no había nadie y se asombró de que no hubiera quien intercediera. Entonces su brazo le trajo salvación
y su justicia lo sostuvo. Se puso la justicia como coraza y el casco de salvación en su cabeza. Como vestidura se puso ropas de venganza y se envolvió de celo como de un manto. Entonces aquí vemos que Dios mismo dice, no hay solución, este pueblo es pecaminoso y rebelde, no hay manera de traer algo bueno. Entonces Dios dice, entonces yo lo haré. Y Dios mismo se viste de armadura como un guerrero, diciendo, yo voy a librar a mi pueblo. En este caso, no solamente de los pueblos enemigos, sino de sus propios pecados. Yo voy a limpiar, yo voy a liberar a mi pueblo. Entonces, ¿de quién es el casco de la salvación? Bueno, es el casco de la salvación de Dios. Dios se pone un casco como salvador, como rey, como vencedor, como el que va a conquistar a todos los enemigos de su pueblo. Va a vencer todo lo mal dentro de su pueblo para poder traer el futuro glorioso que Él tiene preparado para su pueblo. O sea, el pueblo no lo puede lograr por sí. Tienen los mandamientos, tienen la palabra de Dios, tienen todas las bendiciones de Dios. Cuando desobedecen, tienen los castigos de Dios, tienen todo lo que necesitan, pero con todo no funciona por sus propios corazones malvados, los cuales compartimos con ellos. Y Dios dice, yo me voy a encargar de esto y Él va a traer la salvación y liberar a su pueblo. Entonces, así como nosotros cantamos la semana pasada, si no me equivoco, como concluyó Jonás desde el vientre del pez, la salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Dios es quien salva, de principio a fin. Podemos ver en Efesios capítulo 2 cómo esto ocurrió y cómo Dios obró a nuestro favor. Dice en Efesios 2, versículo 1, y hay una frase aquí que no sé si sale en la pantalla por el tipo de letra, pero hay una parte que es en letra cursiva en la Biblia impresa, que son palabras que suplieron los traductores, porque casi como si no están ahí no tiene sentido la frase, pero la frase la quiero leer como está originalmente. Dice, y a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados, en los cuales anduvieron en otro tiempo, según la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, Satanás, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entre ellos también todos nosotros en otro tiempo vivíamos en las pasiones de nuestra carne, satisfaciendo los deseos de la carne y de la mente, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. No hay nada de diferente en un cristiano y un vil pagano. Son lo mismo, excepto Cristo. Cristo es la única diferencia entre un cristiano y un vil pagano. Son la misma cosa. En el caso de uno, Cristo ha intervenido. En el caso del otro, está todavía por hacer esa obra. Y eso es algo que depende de esa persona y del Señor. Pero Pablo dice, éramos iguales que los demás. Y éramos iguales que los israelitas en el tiempo de Isaías. Pero Dios. Vi un carro hace un par de días que tenía una calcamonía que decía en su ventana de atrás, pero Dios, tomado de este versículo. Porque esa era nuestra condición.
Y si no fuera por la gracia de Dios, eso seguiría siendo nuestra condición. Pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia ustedes han sido salvados, y con Él nos resucitó, y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia, por su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia ustedes han sido salvados por medio de la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La salvación es del Señor. Dice que Dios hizo esa obra de salvarnos en Cristo cuando todavía estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. No que nosotros dijéramos: Señor, ten misericordia de nosotros, no quisiéramos ser así, quisiéramos reformar nuestra vida, ayúdanos. No, cuando estábamos muertos. Romanos dice: cuando éramos enemigos, Cristo murió por nosotros. Nuestra respuesta de arrepentimiento y fe es resultado de que Cristo murió por nosotros, no viceversa. Él no murió por nosotros porque nos íbamos a arrepentir. No nos íbamos a arrepentir. Él intervino. La salvación es del Señor, principio a fin. El casco de la salvación es de Dios. Él es el Salvador. Él es quien salva. Él es el que vistió el casco para hacer guerra contra el pecado, contra Satanás, contra todo el poder de las tinieblas y contra el pecado dentro de nuestro propio corazón. Él dijo: yo voy a resolver esto. Y Él lo hizo en Cristo, pagando el precio por nuestro pecado. Entonces, dice Pablo que tenemos que tomar el casco de la salvación. Bueno, si es de Dios, ¿cómo nosotros vamos a ponernos el casco de salvación? Es que Dios da este casco de salvación. El casco representa la salvación, ¿verdad? No nos perdamos en la metáfora. Está hablando de la salvación, el casco de la salvación. Eso es lo que el casco representa. ¿A quién da Dios esta salvación que Él ha obrado? Bueno, eso creo que todos podríamos decir, ¿verdad? Juan 3:16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Todo aquel que cree en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios da la salvación a todo aquel que cree en su Hijo. En Juan 1:12 lo dice de esta manera: pero a todos los que lo recibieron les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. No nacemos hijos de Dios. Tenemos que venir a ser hijos de Dios. Somos creación de Dios. Todos son creación de Dios, pero no todos son hijos. Dice que a los que recibieron a Jesús les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre, a los que creen. ¿A quienes Dios les da este casco de salvación? A los que creen, a los que creen. En Romanos Pablo lo expresa de esta manera: en Romanos 10, versículos 8 a 10. Pero ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos,
que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Entonces, Dios da la salvación a todo aquel que cree. Es así de simple. Es así de simple. Hay que confesar que Jesús es el Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. Serás salvo, dice. Ahora, ¿qué es lo que hace esta salvación? ¿Cómo funciona este casco de la salvación? Lo que tenemos que entender es que el casco de salvación, la salvación que Dios ha obrado, si lo pensamos como un casco, es un casco contra golpes mortales. Si te pones este casco, eres en el sentido espiritual invencible, indestructible. Por eso digo, es mejor que cualquier casco antibalas, mejor que cualquier nuevo diseño para el fútbol americano. Este es un casco que hace que puedes ser herido pero no muerto en lo espiritual, en lo espiritual. Podemos ver esto en Hebreos capítulo 10, versículos 14 a 18. Cuando Jesús murió sobre la cruz, ¿por cuáles pecados pagó? ¿Pagó por los pecados antes de que lo recibieras? ¿O pagó por todos los pecados tuyos, pasados, presentes y futuros? Incomoda nuestro corazón un poco decir que Él ya ha perdonado nuestros pecados futuros. Casi se siente como una licencia para pecar. Por eso Pablo hace la pregunta en Romanos: ¿qué entonces vamos a pecar para que la gracia abunde? Porque la gracia verdaderamente significa que tus pecados futuros ya están pagados. Ni los has cometido, ya están pagados. Es muy atrevido, se siente muy atrevido decir eso, pero eso es lo que el Nuevo Testamento declara. Ese es el Evangelio. Que la salvación es una protección eterna. No sé si se acuerdan, hace unas semanas hablábamos del calzado del Evangelio de la Paz. Y yo puse el ejemplo de cuando yo caminaba sobre el techo. Y yo decía que cuando yo estoy calzando el Evangelio, estoy calzado con el Evangelio, aunque me caiga del techo, Dios me levanta y me vuelve a poner. Que no hay nada que yo pueda hacer para caerme del techo. Si el techo representa la salvación, no hay nada que yo pueda hacer para caerme del techo. Y eso es lo que estamos viendo hoy. Que la salvación, como casco, es contra cualquier golpe mortal. Puedes morir físicamente, pero no puedes morir eternamente. Dice en Hebreos 10, nos dice por cuáles pecados murió Jesús. Dice, porque por una ofrenda, una sola ofrenda, Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. A las personas que Dios está santificando, a los creyentes, Cristo ya los ha hecho perfectos para siempre. ¿Cómo yo puedo ser perfecto para siempre si mañana volveré a pecar?
no porque quiera, pero me conozco. Voy a tropezar en algo, voy a decir algo que no tenía que decir, voy a frustrarme, voy a enojarme, etc. Pero Cristo ya me ha hecho perfecto para siempre. Cristo murió con una sola ofrenda. Él murió por todos mis pecados, pasados, presentes y futuros. Este es el poder del casco de salvación. Dice, también el Espíritu nos da testimonio, porque después de haber dicho, y luego cita el Antiguo Testamento, de las promesas de Dios de la salvación que Él iba a traer. Este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados e iniquidades. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. No necesitamos hacer algo para remediar o para pagarle a Dios cosas que hemos hecho, porque Cristo ya lo ha pagado por completo. Podemos ver tal vez uno de los pasajes que había seleccionado de Juan. Tal vez vamos a Juan 10. Juan capítulo 10, versículos 27 a 29. Jesús en este pasaje está hablando de sí mismo como el buen pastor, uno que entrega su propia vida para el bien de las ovejas. Y él dice en los versículos 27 a 29, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen. Yo les doy vida eterna, y jamás perecerán. O sea, lo que nosotros decimos que es muy atrevido decir, que no hay manera de que un creyente perezca, es exactamente lo que Jesús dice. Él dice, yo conozco mis ovejas y ellas me conocen a mí. Jamás perecerán. Este es el Señor Jesús hablando. Él es el pastor de las ovejas. Él es el que tiene la responsabilidad de velar por el bienestar de la oveja. Las ovejas son animales tontos. Saltan de un precipicio, pueden hacer cualquier cosa, se ahogan, o sea, no son inteligentes. Depende del pastor cuidar de la oveja. La oveja no tiene el deber de cuidar de sí mismo. El pastor cuida de la oveja. Y aquí el pastor de las ovejas está diciendo, jamás perecerán mis ovejas. Y si fuéramos a Juan 6, podríamos ver donde Jesús dice que todo el que cree en Él lo va a resucitar en el día postrero. Todo el que cree en Él lo va a resucitar en el día postrero. Que Él no va a perder nada de todo lo que el Padre le ha dado. El pastor, el buen pastor, no pierde sus ovejas. Él dice, jamás perecerán y nadie me las arrebatará de la mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Aquí Jesús está declarando que su propósito como pastor es salvar las ovejas y nadie puede detener su mano en eso. Él las va a salvar, no van a perecer y nadie las puede arrebatar de su mano. Las ovejas están seguras, pero las ovejas son tontas. Las ovejas hacen cualquier necedad, se meten en problemas, la riegan, meten la pata. Pero Jesús dice, jamás perecerán mis ovejas. Él está velando por el bienestar de las ovejas.
Pedro dice en Primera de Pedro 1:5, mediante la fe ustedes son protegidos por el poder de Dios. Son protegidos por el poder de Dios, no por su propio poder, no por su propia voluntad, no por su propio esfuerzo de aferrarse a Dios. No, Dios se está aferrando a ti. Y dice que son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. Este versículo nos dice que Dios protege a los creyentes para la salvación que Él tiene preparada para ellos. No sé tú, pero si yo pudiera ponerme un casco donde yo puedo saber que mi eternidad está asegurada, pase lo que pase, yo quisiera ponerme ese casco. Y ese es el casco de la salvación que Dios da, porque Él es el que obra la salvación, no nosotros. Él es el que nos da la salvación y Él es el que está determinado a salvarnos, a los que somos suyos. Hay otra canción, o será la misma, ¿no? Las salvaciones del Señor. La frase es como: aunque vengan pruebas y se mengue mi fe tambalea, yo estaré tranquilo, porque la salvación es del Señor. Su trabajo es salvarme. No es mi trabajo salvarme, es su trabajo salvarme. El casco de la salvación es de Él, y Él me la da para ponerme. Él me lo da para ponérmelo. Ahora, decimos que Dios da esta salvación segura a todos los que creen en Él. Pero tenemos que ser claros. Cuando la Biblia habla de creer en Cristo para la salvación, está hablando de una fe real, una fe sincera, una fe de corazón, no de labios, una fe duradera. Podemos ver en Juan capítulo 2, versículos 23 a 25, cuando Jesús estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía, pero Jesús en cambio no se confiaba en ellos, porque los conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diera testimonio del hombre, porque él conocía lo que había en el interior del hombre. La Biblia no dice que Dios salva a todos los que dicen creer en Él. La Biblia no dice que Dios salva a todos los que con sus labios le dicen Señor. Como leímos en Romanos, tiene que ser del corazón. Labios y corazón. Tiene que ser real. Dios dijo a su pueblo de la antigüedad: este pueblo se acerca de mí con sus labios, pero su corazón está lejos. Entonces, estas promesas de salvación segura solo son para los verdaderos creyentes. Y cuando digo verdadero creyente, no estoy hablando de algún creyente héroe o super santo. Solamente estoy hablando de un pecador que sinceramente cree en Cristo para su salvación. No está buscando solamente un seguro contra incendios, ¿verdad? Dios no es un vendedor de seguros. Y dices, bueno, creo que me gustaría anotar para ese seguro contra incendios, para, tú sabes, ya después de la muerte, tú sabes, para cuidarme ahí. Dios no es vendedor de seguros. Cuando una persona llega a Cristo, tiene que ser real.
hemos visto anteriormente la parábola del sembrador, donde el sembrador siembra la palabra, pero la palabra cae en diferentes tipos de terreno. La semilla cae en diferentes tipos de terreno. Hay la que cae en la calle y no brota. Hay la que cae sobre suelo rocoso. Hay lo que cae entre espinos y lo que cae en buena tierra. Y Jesús después explica a sus discípulos la parábola. Y hay dos tipos de suelo que reciben la palabra, que creen en, podríamos decir, creen la palabra, pero no es una fe que salva. Como vimos en Juan 2, había muchos que creyeron en su nombre, pero Jesús sabía que esto era de labios nomás. En Marcos 4, versículos 18 a 20, Jesús está explicando la parábola del sembrador y dice: otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Perdón. Sí, eso es lo que puse, ¿no? Quiero empezar en el versículo 16. Dice: de igual manera, estos son los que se sembró estos en que se sembró la semilla en pedregales son los que al oír la palabra enseguida la reciben con gozo. Aquí tenemos personas que reciben la palabra, el evangelio de Cristo, con gozo. Hay emoción, pareciera real, como cuando la planta sale, pero no tienen raíz profunda en sí mismos, sino que solo son temporales. Entonces, cuando viene la aflicción o la persecución por causa de la palabra, enseguida se apartan de ella. Estos son creyentes temporales, y Jesús lo sabe desde el principio. Otros son, versículo 18, otros son aquellos en los que se sembró la semilla entre los espinos. Estos son los que han oído la palabra, pero las preocupaciones del mundo y el engaño de las riquezas y los deseos de las demás cosas entran y ahogan la palabra y se vuelve estéril. Estos serían como creyentes, podríamos decir, mundanos. No en el sentido de que hay creyentes perfectos y santos y creyentes mundanos, pero cuando digo creyente mundano, digo que nunca han roto con su pecado. Quieren amar su pecado y tal vez tener a Jesús también. Quieren el seguro contra incendios, pero no quieren soltar su pecado. Y Dios lo sabe desde el principio. Pero versículo 20, y otros son aquellos en que se sembró la semilla en tierra buena, los cuales oyen la palabra, la aceptan y dan fruto. Unos a 30, otros a 60, otros a 100 por uno. Pero todos dan fruto, porque la semilla se sembró en buena tierra en su corazón. Es una recepción sincera, real, de la palabra y de Jesús. Entonces, es importante entender que no estamos diciendo que cualquier persona que haya sido bautizada o que asista a la iglesia, por muy sincero, o sea, no estoy diciendo que ellos están queriendo engañar, porque Jesús dice que va a haber muchos, no pocos, muchos en aquel día que le van a decir: Señor, Señor, hemos hecho muchos milagros en tu nombre, hemos echado fuera demonios en tu nombre, hemos enseñado y predicado en tu nombre. Y Él va a decir: apártense de mí los que hacen iniquidad, nunca los conocí. Entonces, no estoy diciendo que estas personas sean insinceras. Sinceramente piensan que están creyendo, pero Dios conoce el corazón.
nos conviene hacer lo que nos dice Pablo: examínense si están en la fe. Tenemos que reconocer que si va a haber muchos que le van a decir Señor, Señor, te hemos servido y todo, que no vengamos a ser nosotros esas personas. Y para eso acudimos a la palabra, nos evaluamos a la luz de ella para tener confianza si somos verdaderamente creyentes en Cristo. Y una vez que confirmemos que nuestra fe en Cristo es real, que tiene los rasgos de la fe salvadora que encontramos en la Biblia, en Primera de Juan y en otros lugares, sabemos que Dios con su casco, con su coraza de justicia, ha obrado salvación a nuestro favor, y que Él nos da ese casco para ponernos y saber, no importa de qué manera caiga mañana, no importa lo que Satanás quiera hacerme, no me puedo perder, porque Dios es mi Salvador. Y el buen pastor no pierde ninguna de sus ovejas. Si yo soy su oveja, yo puedo estar tranquilo. La salvación es del Señor. Entonces, ¿cómo se aplica esto? Bueno, primero, si tú sabes que nunca has recibido la salvación que Dios ha obrado en Cristo, debes recibirla. Debes recibirla. Es tan fácil como confesar a Jesús como tu Señor y creer en tu corazón que Dios le levantó de entre los muertos. De repente, tú piensas que lo has hecho, pero no estás como completamente seguro. Entonces, te animo a acudir a la palabra de Dios, a leer Primera de Juan, la primera carta de Juan. Esa carta se escribió para ayudarnos a saber con seguridad que hemos nacido de Dios. Entonces te animaría a leer Primera de Juan, o acercarse y platicar para que podamos juntos evaluar eso. Tercero, si ya sabes que eres un creyente verdadero, la palabra se sembró en buena tierra en tu corazón, tienes los rasgos de un creyente verdadero, según la Biblia, etc. Ponte el casco. Ponte el casco. Tú debes saber que tus pecados son perdonados. Que lo que hagas hoy, lo que hagas mañana, no es una licencia para pecar. Un creyente verdadero no está queriendo pecar, quiere agradar a Dios. Pero a veces somos muy limitados en nuestro amor por el Señor porque estamos viviendo con miedo porque pensamos que la salvación depende de nosotros, en lugar de saber que la salvación depende solamente y únicamente del Señor. Pongámonos el casco, porque nos va a dar de nuevo para la batalla espiritual, porque es un casco contra golpes mortales. De repente vamos a salir lesionados, pero no nos puede quitar la salvación. Es imposible. Vamos a orar, hermanos, juntos. Señor, gracias te damos por este día. Gracias, Señor, por todo lo que vienes haciendo en nuestra vida, en nuestra iglesia, en nuestras familias. Señor, pedimos que tú nos ayudes a poder entender tu salvación. Señor, a evaluarnos, a examinarnos si realmente la tenemos. Y Señor, a poder caminar en ella una vez que tengamos la seguridad de que sí. Gracias por tu bondad. En el nombre de Jesús. Amén. Les quiero